Tres profecías de Daniel que aún no han ocurrido. ¿Qué pasaría si te dijera que hay tres profecías del libro de Daniel que aún no se han cumplido? ¿Y si todo lo que creías saber sobre el fin de los tiempos estuviera equivocado? Tres eventos que cambiarán el mundo para siempre. Predicciones hechas hace más de 2500 años que todavía están esperando cumplirse, posiblemente en nuestra generación. ¿Podríamos estar viviendo en los últimos días sin darnos cuenta? A Daniel le fueron dadas visiones del futuro, visiones tan impactantes y precisas que predijeron la ascensión y caída de imperios incluso antes de que existieran. Y ahora, los eventos finales que él describió están a punto de suceder. ¿Estás preparado? En este video vamos a revelar tres profecías de Daniel que aún no se han cumplido. Cuando terminemos, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Número 1. El ascenso del último imperio mundial. Hace más de 2500 años, un rey tuvo un sueño. Vio una estatua misteriosa hecha de diferentes metales, cada uno representando un imperio mundial, y en la base, un último imperio. Estamos parados en los pies de la estatua de Nabucodonosor, justo antes de su colapso, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Esta profecía no solo hablaba del pasado, sino también del futuro, nuestro futuro. Y hoy, necesito que escuches esto, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de ver los acontecimientos mundiales. Cuando el mundo finalmente reconozca al último imperio, podría ser demasiado tarde. ¿Qué pasaría si este imperio ya estuviera gobernando en las sombras y simplemente no nos hemos dado cuenta? Podríamos estar viviendo bajo el dominio del último imperio mundial sin percibirlo. Quizás ya estamos de pie, al borde del último imperio de la historia. Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño aterrador. ¿Podría este sueño ser más que solo historia? ¿Y si en realidad es una advertencia para nuestro futuro? Sigue viendo, porque lo que Daniel vio después es aún más impactante. Nabucodonosor quedó aterrorizado por este sueño. Pero, ¿y si la verdadera pesadilla aún no ha comenzado? Este es el capítulo 2 de Daniel, uno de los capítulos más largos de la Biblia. Todo el capítulo gira en torno a una pesadilla inquietante, un sueño aterrador que sacudió hasta lo más profundo a un poderoso rey. Pero este no era un rey cualquiera, era el gobernante más poderoso que el mundo había conocido hasta ese momento. Y aún así, estaba temblando en su cama, incapaz de dormir. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. De alguna manera, sabía que ese sueño no era común. Venía de algo más allá de este mundo. Su significado era enorme. Un mensaje sobre su futuro, lleno de tragedia y horror. Pero había un problema. No podía entenderlo. Y lo peor de todo es que probablemente ni siquiera podía recordarlo con claridad. Este capítulo nos muestra un patrón en la historia del mundo. Alguien una vez lo llamó el ABC de la profecía bíblica. Si logras comprender este sueño y su significado, tendrás en tus manos una clave para entender el curso completo de la historia. Es posiblemente el sueño más importante que alguien haya tenido en la Biblia en lo que se refiere a la historia. A pesar de todos nuestros avances en ciencia, conocimiento y educación, todavía hay preguntas que no podemos responder. Y una de las más grandes es sobre el futuro. ¿Cómo terminará todo? Las personas se preguntan constantemente, ¿hacia dónde va este mundo? Ya sea en el autobús, en el trabajo o en casa, la incertidumbre nos rodea. Pero la verdad es que solo Dios conoce el futuro. Y la rapidez con la que están ocurriendo las cosas hoy en día es alarmante. La pregunta no es solo hacia dónde se dirige el mundo, sino qué tan rápido estamos llegando allí. Y en este capítulo, Dios reveló parte de ese futuro a través de un sueño, una verdadera pesadilla para el rey. El sueño de Nabucodonosor no fue producto de su imaginación. Como mencioné antes, tenía un origen sobrenatural, venía de Dios. Pero también tenía un origen natural, pues estaba relacionado con lo que el rey había estado pensando antes de dormir. ¿Sabes cómo? Cuando te acuestas con algo en mente, a veces terminas soñando con eso.
Eso fue exactamente lo que le sucedió a Nabucodonosor. Ahora, al observar la estatua de arriba hacia abajo, notarás algunos cambios. Una de las cosas que aumenta a medida que descendemos es la dureza. Los materiales se vuelven más resistentes, pasando del oro a la plata, luego al cobre, al hierro y finalmente al hierro mezclado con barro. Sin embargo, 3 cosas importantes disminuyen a medida que bajamos en la estatua. Primero, el valor. El oro es el metal más valioso, pero los materiales se vuelven menos preciosos conforme se desciende. Segundo, el peso. El oro es el más pesado de todos los materiales, y a medida que descendemos en la estatua, los demás elementos se vuelven más livianos. Tercero, el brillo disminuye. El resplandor de los metales se va apagando conforme se desciende desde la cabeza hasta los pies de la estatua. Ahora quiero que notes algo importante. Los pies de la estatua son la parte más débil. Son frágiles y pueden romperse fácilmente. Finalmente, llegamos a los dedos de los pies. En la visión de Daniel, estos dedos son una mezcla de hierro y barro, lo que representa un intento de combinar el poder con la popularidad. La Biblia nos dice que el barro representa la descendencia de los hombres, y si miramos el mundo actual, vivimos en una extraña mezcla de democracia y dictadura. Los gobiernos son inestables y constantemente están siendo derrocados. La historia es como el agua que corre cuesta abajo. No estamos ascendiendo, no estamos mejorando, no estamos evolucionando, estamos cayendo rápidamente. Los gobiernos también están colapsando a gran velocidad, pero alabado sea Dios. Hoy en día, los cristianos están diciendo 2 cosas muy diferentes, y voy a compartirlas contigo. Algunas personas creen que el hierro en los pies de la estatua representa un renacimiento del Imperio Romano en Europa Occidental. Ven la Unión Europea como una posible señal de advertencia para nuestros tiempos, y piensan que Europa podría llegar a ser como esos pies, que un día Cristo aplastará. Pero debemos recordar que esta es solo una interpretación humana, y que debemos esperar hasta que Dios aclare las cosas. Ahora, hay otra idea que merece nuestra atención. Cuando Roma cayó, la primera parte en derrumbarse fue Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente continuó existiendo durante 1000 años después de Cristo. Entonces, ¿quién tomó el control después de Roma en las regiones donde se desarrollan los planes de Dios, como Babilonia y Jerusalén? La respuesta es que los musulmanes ascendieron al poder. El mundo árabe se fortaleció y gobernó sobre esas tierras. Y cuando pensamos en esto, surge una nueva pregunta. ¿Podría ser que los árabes, descendientes de Abraham, representen el desafío final contra el Dios de... ¿Es posible que 10 naciones árabes se unan contra el pueblo de Dios y al hacerlo, se opongan directamente a él? Podría existir una alianza de países, algunos gobernados por dictadores, representados por el hierro, y otros por democracias, simbolizadas por el barro, formando juntos una federación para alcanzar el poder mundial. En solo unos momentos, verás cómo los acontecimientos del pasado se alinean perfectamente con lo que Daniel predijo sobre el último imperio, porque la historia tiende a repetirse de maneras que menos esperamos. ¿Qué pasaría si hemos estado mirando en la dirección equivocada, mientras la verdadera amenaza está surgiendo en otro lugar? Si esta es la profecía cumpliéndose ante nuestros ojos, entonces estamos mucho más cerca del final de lo que jamás imaginamos. ¿Podría ser este el caso? Una vez más, debemos recordar que estas son solo interpretaciones humanas. Honestamente, no puedo afirmar con certeza cuál de estas ideas es la correcta, o si existe una tercera posibilidad que aún no hemos considerado. Aún no hemos llegado a los pies de la estatua en la visión de Daniel. Cuando ese momento llegue, lo sabremos con certeza, porque todo coincidirá perfectamente con lo que dice la palabra de Dios. Por ahora, no veo todas las profecías cumplidas completamente, pero sí creo que las cosas se están desarrollando ante nuestros ojos. Veremos los planes de Dios manifestarse y la caída del orgullo humano en tiempo real. Y cuando descubras lo que sucede a continuación en la visión de Daniel, todo cobrará sentido.
La historia no es aleatoria ni obra del destino. Se está moviendo en dirección al plan de Dios. Número 2. La llegada del cuerno pequeño. Esto no es solo historia, es profecía, y está sucediendo justo frente a nuestros ojos. Estaba yo considerando los cuernos, y he aquí que otro cuerno, un cuerno pequeño, subía entre ellos. Hablará palabras arrogantes contra el Altísimo, y desgastará a los santos del Altísimo. ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿Qué significa realmente? Daniel vio que esta bestia tenía 10 cuernos, 10 reyes gobernando un imperio. Pero luego ocurrió algo extraño. Un cuerno pequeño comenzó a crecer. No era solo otro rey, era diferente. Tenía ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Daniel dijo, consideraba los cuernos, y he aquí que entre ellos salió otro cuerno, un cuerno pequeño, delante del cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Esto no era solo un líder político, sino alguien con un poder sobrenatural. Y las piezas del rompecabezas están encajando más rápido de lo que nadie esperaba. ¿Qué pasaría si te dijéramos que el sistema para su reinado ya está siendo construido? Este cuerno pequeño derrocaría a 3 reyes, tomaría el control, y luego blasfemaría contra Dios mismo. La Biblia nos dice que antes de que aparezca el cuerno pequeño, 10 reyes se levantarán. Pero, ¿quiénes son estos reyes? ¿Y podríamos estar presenciando esto en este mismo momento? La profecía se está desarrollando ahora mismo. Los 10 cuernos son 10 reyes que surgirán de este reino. Cuanto más profundizamos, más clara se vuelve la imagen. ¿Qué pasaría si los 10 reyes ya han tomado sus posiciones y simplemente no los hemos reconocido aún? ¿Qué si estos gobernantes ya están preparando el escenario, pero no lo vemos todavía? ¿Podrían los 10 reyes, que deben surgir antes del cuerno pequeño, ya estar en el poder? Durante siglos, los eruditos y expertos bíblicos han debatido sobre qué significa esto. Algunos dicen que se trata de un nuevo imperio mundial, mientras que otros creen que ya está en formación. Y cuanto más observamos lo que está sucediendo, más innegable se hace. Los líderes mundiales están haciendo alianzas en este momento, pero ¿con qué propósito? Podríamos estar presenciando la base de la alianza de los 10 reyes hoy en día. Muchos estudiosos de la Biblia creen que estos 10 reyes provendrán de un imperio revivido. Algunos creen que el imperio romano revivido es hoy la Unión Europea. La UE es una coalición de naciones que trabajan juntas bajo un solo sistema, y en 1999 crearon una moneda común, el euro. Muchos creen que algún día la Unión Europea podría convertirse en un superestado de 10 naciones, y de allí surgirá el cuerno pequeño. Pero otros creen que los 10 reyes no solo provendrán de Europa, sino que serán 10 superpotencias globales, una coalición de naciones gobernando sobre el mundo entero. En este momento, poderosas alianzas están configurando las políticas globales, como las de las Naciones Unidas, con 193 países trabajando juntos, el G20, que agrupa a las economías más grandes del mundo, y el Foro Económico Mundial, con multimillonarios moldeando las políticas globales. ¿Podrían estas alianzas estar sentando las bases para el último imperio mundial? Otra teoría sugiere que, en lugar de 10 reyes gobernando naciones separadas, el mundo podría dividirse en 10 regiones, cada una controlada por un líder poderoso, porque lo que sigue no es solo político, es sobrenatural. ¿Por qué la profecía de Daniel menciona 10 reyes, pero solo uno toma el control? De hecho, algunas organizaciones globales ya han sugerido dividir el mundo en zonas económicas. Si esto sucede, podría crear exactamente la estructura de los 10 reyes que Daniel profetizó, y de esos 10 surgirá el cuerno pequeño. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Daniel nos dice que cuando aparezca el cuerno pequeño, derrocará a 3 de los 10 reyes. ¿Qué significa esto? La historia nos ha demostrado que los peores líderes surgen en tiempos de caos global. ¿Y si la próxima gran crisis mundial es la chispa que permite al cuerno pequeño tomar el poder? ¿Un golpe político? ¿Una toma repentina del liderazgo mundial? El mayor truco que el mal ha logrado fue hacer que el mundo creyera que no existía.
¿Podríamos estar mirando el comienzo de este proceso? Para el líder equivocado, mientras el verdadero se mueve sin ser notado. Un conflicto militar, 3 naciones cayendo bajo un nuevo gobernante, un colapso económico, una crisis que lleva a un nuevo liderazgo. Algunos cambios ocurren gradualmente, otros de manera instantánea. ¿Por cuál de estos estamos viviendo? Porque lo que está sucediendo no es solo una teoría, está ocurriendo en tiempo real. Podríamos estar presenciando este cambio ahora mismo. La historia nos muestra que los grandes cambios de poder a menudo suceden de la noche a la mañana. ¿Está el mundo siendo preparado para una toma de poder repentina? Él tomará control absoluto, pero a un costo terrible. Hablará grandes palabras contra el Altísimo, y desgastará a los santos del Altísimo, y se les entregará en su mano por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Un tiempo está por venir cuando cada persona tendrá que tomar una decisión, y la elección equivocada podría costarlo todo. Tarde o temprano, todos tendrán que tomar una decisión. ¿Y si este evento obliga a las personas a elegir entre Dios o el sistema? Blasfemar contra Dios, perseguir a los creyentes en todo el mundo, y gobernar por un periodo determinado antes de que caiga el juicio. Daniel dice algo muy específico aquí. El cuerno pequeño no solo gobernará, sino que cambiará los tiempos y las leyes. ¿Qué significa eso? Algunos eruditos creen que esto podría significar la manipulación del tiempo mismo. ¿Podría esto llevar a modificar el calendario para ajustarse a su agenda? ¿Podríamos ver un cambio global en la forma en que medimos el tiempo? Piénsalo. A lo largo de la historia, los gobernantes del mundo ya han cambiado los calendarios. Julio César introdujo el calendario juliano. El Papa Gregorio XIII estableció el calendario gregoriano, que usamos hoy en día, y la Revolución Francesa llevó a un sistema completamente nuevo de tiempo que luego fracasó. ¿Y si el pasado mismo está siendo reescrito para preparar el camino para el futuro? El mundo para lo que viene a continuación, porque la historia ya ha sido escrita antes y puede repetirse. ¿Podría este líder intentar reiniciar la historia una vez más? Otros eruditos creen que esto significa cambiar la moralidad misma. Ya estamos viendo esto desarrollarse ante nuestros ojos. Las leyes sobre el matrimonio y la vida están siendo reescritas. Ya hemos visto cómo el mundo redefine la verdad, pero ¿qué sucede cuando redefine la moralidad en sí misma? Y cuando veas lo que ya está sucediendo, te darás cuenta de que estamos más cerca que nunca. ¿Podría esta profecía significar que el cuerno pequeño creará un sistema moral completamente nuevo, uno que contradiga las leyes de Dios? Durante siglos, los líderes mundiales han impulsado la creación de un sistema global unificado, y en los últimos años, este movimiento se ha acelerado. Imagina un mundo donde una moneda digital controle todas las transacciones financieras, un sistema de gobierno único dicte todo. Las leyes de las naciones, una autoridad central, supervisa lo que puedes y no puedes decir. Y una vez que esto comience, tal vez no haya forma de detenerlo. La profecía de Daniel nos advierte que el cuerno pequeño traerá este sistema a la realidad y desgastará a los santos del Altísimo. Esta es quizás la parte más aterradora de la visión de Daniel. El cuerno pequeño no solo gobernará, sino que perseguirá a los creyentes, desgastará a los santos. Esto no será solo una guerra de leyes, será una guerra contra la fe misma. La siguiente parte de la visión de Daniel revela cuán alto será ese precio, y aquellos que se opongan al sistema tendrán que pagar un precio muy alto. Las pistas en la visión de Daniel apuntan a algo aún más perturbador. Ahora, aquí está la gran pregunta. ¿Quién es el cuerno pequeño? Existen muchas teorías. Un líder mundial futuro que aún no hemos visto. Una figura política o financiera poderosa. Y si es alguien que ya está surgiendo, ¿qué sucederá después? ¿Podría ser alguien que ya esté en el poder o esta figura aún no ha sido revelada? En el pasado, se pensó que muchas figuras históricas encajaban con la profecía, como Napoleón Bonaparte, un gobernante que derrocó gobiernos y casi conquistó el mundo, o Joseph Stalin, un líder que gobernó con control absoluto y trató de eliminar la fe de la sociedad. Pero aquí está el problema.
Aunque estos líderes causaron devastación, no cumplieron todas las profecías de Daniel. El cuerno pequeño no es solo un tirano, es un gobernante que surgirá de una alianza de 10 naciones, derrocará a 3 reyes y preparará el escenario para un imperio mundial final. Número 3. El pacto con muchos. En Daniel 9:27, hay una profecía tan específica y tan aterradora que cuando suceda, confirmará que hemos entrado en la cuenta regresiva final. Se conoce como el pacto con muchos, un acuerdo de 7 años. ¿Podría ser alguien que ya esté en el poder o esta figura aún no ha sido revelada? En el pasado, se pensó que muchas figuras históricas encajaban con la profecía, como Napoleón Bonaparte, un gobernante que derrocó gobiernos y casi conquistó el mundo, o Joseph Stalin, un líder que gobernó con control absoluto y trató de eliminar la fe de la sociedad. Pero aquí está el problema. Aunque estos líderes causaron devastación, no cumplieron todas las profecías de Daniel. El cuerno pequeño no es solo un tirano, es un gobernante que surgirá de una alianza de 10 naciones, derrocará a 3 reyes y preparará el escenario para un imperio mundial final. Número 3. El pacto con muchos. En Daniel 9:27, hay una profecía tan específica y tan aterradora que cuando suceda, confirmará que hemos entrado en la cuenta regresiva final. Se conoce como el pacto con muchos, un acuerdo de 7 años. ¿Qué pasaría si el próximo acuerdo de paz no fuera un trato político, sino una decepción espiritual, un acuerdo que ya podría estar en proceso? Según Daniel 9:27, marcará el comienzo del fin, y fortalecerá el pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este no será un tratado cualquiera, será el acuerdo que cambiará el curso de la historia. La historia ha demostrado que algunos de los tratos más peligrosos parecían ser de paz al principio, porque las mentiras más peligrosas son las que vienen envueltas en paz. ¿Podría el imperio mundial final ser construido a través de un tratado que, al principio, parezca inofensivo? ¿Y si un solo acuerdo desata una cadena de eventos que nadie pueda detener? Pero, ¿qué es este pacto y quién es el que lo confirmará? Muchos han especulado sobre quiénes estarán involucrados. ¿Qué pasaría si la paz no fuera el objetivo, sino la trampa? ¿Podría esta profecía explicar por qué el mundo está tan desesperado por la paz en el Medio Oriente? ¿Podría ser que Israel y sus naciones vecinas estén en el centro de un acuerdo de paz global, un tratado para reconstruir el templo judío? La Biblia simplemente dice que será un pacto con muchos y hoy estamos más cerca que nunca de ver esto hacerse realidad. ¿Por qué Israel es tan importante en la profecía? Porque todo gira en torno a ello. La Biblia llama a Israel la niña de los ojos de Dios. Zacarías 2:8. Y en los últimos tiempos, Israel será el centro de los eventos globales. En este momento, hay un urgente deseo de paz en el Medio Oriente. El mundo está desesperado por una solución, y cuando llegue el líder adecuado, lo ofrecerá. Estamos viendo cómo se forman alianzas, y el impulso por un nuevo sistema global está en todas partes. El mundo se está preparando para este pacto. El escenario se está preparando. La pregunta es, ¿quién dará un paso al frente? ¿Y si un solo tratado de paz es lo único que nos separa de la tribulación? Pero aquí es donde se pone aterrador. Daniel 9:27 dice que él confirmará el pacto. ¿Y si la persona que cambiará el curso de la historia ya está en el poder? ¿Quién es este él? Muchos creen que es el anticristo, un líder que surgirá del último imperio mundial, un hombre que traerá paz, pero solo por un momento, porque después de 3 años y medio, este pacto de paz será roto. Este evento llevará a una profecía aún más terrible, la profecía de Daniel sobre la abominación desoladora, y hoy estamos más cerca que nunca de verla desarrollarse, porque una vez que este evento final ocurra, el conteo regresivo realmente comenzará. Pero aquí es donde las cosas se ponen inquietantes. Daniel vio visiones del futuro que fueron tan precisas. La historia se desarrolló exactamente como él describió, y luego Jesús mismo, el Hijo de Dios, hizo referencia a la profecía de Daniel. La Biblia es un libro de historia,
pero es único en comparación con cualquier otro libro de historia que se pueda encontrar en las bibliotecas públicas. Cubre toda la historia de la Tierra, desde su creación hasta su fin. Ningún otro libro de historia ha sido publicado que cubra un rango tan amplio de eventos en nuestro planeta. Esto se debe en parte a que nadie estuvo presente al principio para ser testigo y documentarlo, por lo que nadie puede escribir sobre el inicio de nuestro mundo de manera autoritaria. Nosotros somos los únicos en el mundo que sabemos cómo terminará todo, lo cual es verdaderamente único. El Señor no reveló el futuro solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino para prepararnos para lo que vendrá, para que no seamos sorprendidos ni malinterpretados. Es importante estar agradecidos de que Jesús compartiera este conocimiento. La gente pregunta si estamos en los últimos tiempos. La Biblia habla de los últimos días, un periodo que ha durado 2000 años desde que se cumplió la profecía en Pentecostés. ¿Cuántas de estas predicciones deben cumplirse antes del regreso de Jesús? La respuesta es aproximadamente 20, y debemos observar estos eventos que están ocurriendo antes de poder anticipar el regreso del Señor. Jesús nos instruyó a permanecer vigilantes y en oración, pero ¿qué debemos vigilar? No podemos quedarnos de brazos cruzados mirando las nubes esperando que Él aparezca. Eso no es lo que Él quiso decir. En cambio, quiso decir que debemos seguir los sucesos en el mundo y reconocer las señales que nos ha dado para ayudarnos a prepararnos. Las señales son los indicadores mencionados en Mateo 24. Los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de las señales de su regreso. Querían saber qué hacer si. No sabían cuándo ocurriría. Jesús dio una respuesta clara y directa, por lo cual podemos estar agradecidos. En el libro de Apocalipsis, ofrece una respuesta más detallada, pero en este capítulo dio un resumen breve de las señales que precederían su llegada. Los discípulos se acercaron a Jesús en secreto, mientras Él estaba sentado en el Monte de los Olivos, y Jesús habló acerca de la abominación de la desolación. ¿Qué es esta abominación y cuándo podemos esperar que suceda? Mateo 24:15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y Él reunirá fuerzas y profanará el santuario, tomará los sacrificios diarios y colocará allí la abominación de la desolación. La abominación de la desolación es un evento, donde un líder poderoso entra en el templo, porque cuando el engaño alcanza su punto máximo, la verdad será lo más peligroso. Y si el lugar más sagrado del mundo está a punto de convertirse en el centro de su mayor engaño, la historia nos ha mostrado que el poder y la adoración siempre van de la mano. ¿Será que el anticristo pronto exigirá adoración en el lugar más sagrado de la tierra? Detendrá los sacrificios diarios y algo será colocado en el templo para profanarlo. Ahora, la historia registra un evento que cumplió parcialmente esto, pero lo que viene será mucho peor. En el año 167 a.C., un gobernante llamado Antíoco IV Epífanes hizo algo impensable. Invadió Jerusalén, marchó al templo judío y colocó una estatua de Zeus. Y para empeorar las cosas, sacrificó un cerdo, un animal impuro, justo en el altar sagrado de Dios. Para los judíos, esto fue el colmo. Blasfemia, pero ¿por qué es relevante hoy en día? La profecía no siempre se desarrolla lentamente. A veces el mundo cambia de la noche a la mañana, porque algunos de los mayores puntos de inflexión en la historia ocurrieron en un solo momento. Podríamos despertarnos una mañana y descubrir que la profecía se ha cumplido de la noche a la mañana, y lo que ocurra después cumplirá lo que se ha profetizado durante miles de años. Jesús nos dijo que otra abominación de desolación aún está por venir, una que sucederá en los últimos días, y esta vez no se tratará solo de ídolos o templos, sino de control global. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Él se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios o se adora, de modo que se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Pero, ¿qué sucederá cuando ese tiempo de espera finalmente termine? El pueblo judío ha sido,
El pueblo judío ha estado esperando durante miles de años para reconstruir su templo. Actualmente, en Jerusalén, las organizaciones están trabajando activamente para hacerlo. El mobiliario del templo está listo. Los sacerdotes están entrenados. Si el templo se reconstruye, comenzará la cuenta regresiva y no habrá vuelta atrás. ¿Será posible que el templo judío sea reconstruido en nuestra vida? Este sería el momento que lo cambiaría todo, y cuando eso suceda, comenzará la cuenta regresiva final. Una vez que esto ocurra, no habrá marcha atrás, y este evento desencadenará la siguiente profecía. Si esta profecía se cumple en nuestra vida, estaremos viviendo en el capítulo final de la historia, y lo que seguirá será algo completamente diferente a todo lo que el mundo ha visto. La pregunta no es si sucederá, sino qué tan pronto. Si la abominación de la desolación está cerca, eso significa que el tiempo casi se ha agotado. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué piensas sobre todo lo que hemos compartido hoy? ¿Qué aprendiste de las profecías de Daniel y cómo se están desarrollando en el mundo actual? Nos encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario abajo. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir explorando estos temas profundos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.